Hace millones de años, mucho antes de que el primer Homo erectus encendiera una hoguera o tallara una piedra, Europa ya tenía algo que caminaba erguido. Pero no era humano. Tampoco era un simio. Imagina una criatura con el rostro alargado de un babuino, los brazos de un luchador olímpico y los colmillos de un perro salvaje. Su nombre, Paradolichopithecus, no suena a nada que un niño pondría en un cuaderno de dinosaurios, y sin embargo este primate fue, por un breve momento, el experimento más extraño de la evolución. Un mono que, sin ser nuestro pariente directo, pareció copiar el truco más exclusivo de la humanidad: caminar como nosotros. Lo perturbador de esta historia no es solo su rareza, sino su implicación. Si un simple mono pudo llegar tan cerca del mismo resultado, ¿qué significa eso para nuestra supuesta singularidad? ¿Y si el relato de los orígenes humanos no hubiera comenzado en África, sino aquí, en las praderas olvidadas de Europa? Durante más de un siglo, sus huesos durmieron en cajones de museo, etiquetados como babuinos grandes, sin importancia. Pero cuando los científicos volvieron a examinarlos, descubrieron algo imposible: un tobillo que parecía humano. Ese pequeño hueso, del tamaño de una nuez, reescribió un capítulo entero de la evolución y abrió una puerta a un pasado tan inquietante como desconocido. Todo comenzó con un error. A principios del siglo XX, un paleontólogo francés desenterró unos fragmentos de mandíbula en el sur de Francia. Las piezas, oscuras y pesadas, parecían pertenecer a algún babuino desorientado que había llegado demasiado lejos de África. Así fue como Paradolichopithecus entró en los registros científicos, clasificado y rápidamente olvidado. Durante décadas, los huesos permanecieron en silencio dentro de los cajones de un museo provincial. Nadie imaginaba que bajo aquella capa de polvo descansaba la pista de una historia alternativa de la evolución. Lo que el científico había descubierto no era un simple mono, sino la sombra de algo mucho más inquietante: un primate que se atrevió a caminar por el mismo sendero que los humanos, pero mucho antes de que los humanos existieran. Las primeras piezas aparecieron en Francia, luego en Grecia, Bulgaria y hasta en las llanuras frías de Asia Central. Era como si este viajero hubiera recorrido medio continente, dejando tras de sí una huella dispersa y fantasmal. Cada nuevo fósil parecía repetir el mismo mensaje: yo estuve aquí antes que ustedes. Cuando los investigadores modernos revisaron los huesos, encontraron algo que no encajaba con ningún manual. Las proporciones del cráneo eran raras, los colmillos afilados, casi carnívoros, y luego estaba el detalle que lo cambió todo: el tobillo. Aquel pequeño hueso tenía una forma que resultaba familiar. No era el de un cuadrúpedo, sino el de un caminante erguido. La articulación mostraba la misma capacidad de flexión y equilibrio que la de nuestros ancestros africanos. Era como si, en algún rincón del Plioceno europeo, la evolución hubiera probado suerte con una copia experimental de la humanidad. Por casi 100 años, el eco de ese experimento permaneció sepultado bajo el polvo, y solo ahora empezamos a entender lo que significan esos fragmentos: que Europa una vez tuvo su propio bípedo y que la historia humana quizá no era tan exclusiva como creíamos. Lo que revelaron los nuevos análisis fue algo que no tenía derecho a existir: un mono con un cuerpo diseñado para moverse como un hombre. El talus, ese pequeño hueso del tobillo que une la pierna con el pie, era la pista más reveladora. En un mono común, el talus está hecho para saltar o correr en 4 patas. Su superficie es curva y estrecha, diseñada para un cuerpo apoyado en 4 extremidades. Pero el de Paradolichopithecus era plano, robusto, con una base amplia y una rotación que permitía mantener el equilibrio sobre 2 pies. Esa pieza de apenas unos centímetros mostraba el tipo de ingeniería ósea que solo se encuentra en los homínidos africanos. Los científicos no tardaron en hacer la pregunta inevitable: ¿podía realmente caminar erguido? Las simulaciones digitales indicaron que sí, al menos parcialmente. Su tobillo podía flexionarse y extenderse como el de un humano actual, manteniendo la estabilidad durante la marcha. La articulación del peroné mostraba señales de carga continua. Esa pierna no solo servía para impulsarse, sino para sostener el peso del cuerpo. En otras palabras, no era un accidente evolutivo. Paradolichopithecus había hecho del bipedalismo una costumbre. Y la sorpresa no terminó en los pies. Sus brazos, largos y musculosos, con inserciones profundas para los bíceps, revelaban un poder desproporcionado. El húmero presentaba un surco tan marcado
que parecía esculpido para sujetar o arrastrar, o quizá para cargar algo. Los estudios sugieren que podía usar sus brazos como contrapeso al caminar, balanceándolos igual que nosotros. La pelvis estrecha, la espalda rígida y el cuello en ángulo completaban la imagen. No era una copia de nuestros ancestros, pero el parecido era tan cercano que resultaba inquietante. Dos linajes completamente separados, alcanzando un mismo diseño corporal, como si la naturaleza hubiera intentado reproducir el modelo humano con materiales distintos. Sin embargo, su aspecto debió de ser perturbador. Rostro alargado como el de un perro, mandíbulas armadas con colmillos de depredador, ojos hundidos bajo arcos óseos gruesos. Un cuerpo casi humano con la máscara de un animal. Imaginarlo avanzando entre los juncos, observando el horizonte con esa expresión ambigua, ni bestia ni hombre basta para entender por qué los paleontólogos lo llamaron el mono más inquietante de Europa. Cada hueso contradecía las reglas y contaba la historia de un ser que no debería haber existido, recordándonos que la línea que separa lo humano de lo animal no es una muralla, sino una frontera que la evolución ha cruzado más de una vez. En la vasta sabana europea del Plioceno, Paradolichopithecus no era un espectador débil ni un simple experimento, era un sobreviviente. Medía cerca de 1 metro de altura, pesaba tanto como un adolescente humano, sus huesos eran densos, los músculos de sus brazos podían rivalizar con los de un atleta moderno y su pecho ancho le daba la apariencia de un guerrero primate hecho para resistir. Las piernas, sólidas y proporcionadas, revelaban un andar firme. No caminaba con la elegancia de un humano, sino con una marcha poderosa y tensa, como si cada paso fuera una declaración de dominio sobre la tierra. En los hombros se acumulaba una fuerza brutal. Las escápulas giradas hacia atrás indicaban una potencia extraordinaria, perfecta para lanzar, golpear o levantar. Algunos paleontólogos creen que esa configuración le permitía trepar si el peligro lo obligaba, pero que la mayor parte del tiempo prefería el suelo. Un simio que había abandonado el bosque, decidido a conquistar el llano. Su mandíbula, con colmillos largos y curvados, era un recordatorio de que, pese a su postura casi humana, seguía siendo una bestia. Aquellos dientes podían desgarrar raíces, carne o huesos pequeños con igual eficacia. Los ojos, hundidos bajo arcos óseos prominentes, le daban una mirada severa, casi militar. En conjunto, su silueta no inspiraba ternura, sino respeto. Si uno pudiera retroceder en el tiempo y verlo avanzar entre los pastos altos, entendería de inmediato por qué sobrevivió durante millones de años en un continente lleno de depredadores, porque él también lo era. En un mundo compartido con tigres de dientes de sable, hienas gigantes y osos primitivos, Paradolichopithecus no corría para esconderse, corría para enfrentar. Cada músculo de su cuerpo estaba diseñado para resistir emboscadas, para trepar rocas o blandir una piedra improvisada. Era un cuerpo intermedio entre la bestia y el hombre, un diseño que la naturaleza pareció probar antes de llegar a nosotros. Y aunque aquel experimento terminó extinguiéndose, dejó tras de sí el eco de una pregunta inquietante. ¿Cuántos intentos más hizo la evolución antes de decidirse por el nuestro? Pero la historia de Paradolichopithecus no termina en sus músculos ni en su feroz aspecto. Lo verdaderamente fascinante comienza cuando intentamos imaginar cómo vivía, qué veía cada día en ese paisaje europeo que no se parecía en nada al continente que conocemos. Europa, hace unos 3 millones de años, no era un mosaico de ciudades ni de colinas verdes, era un territorio salvaje, vasto y despiadado. A través de bosques bajos y praderas abiertas se extendían manadas de caballos primitivos, rinocerontes lanudos, ciervos gigantes, elefantes con colmillos curvados como lunas. Y entre ellos, al acecho, se movían las sombras de los depredadores. Tigres de dientes de sable, hienas del tamaño de un león, osos cavernarios. En aquel escenario brutal, la supervivencia no era un derecho, sino una negociación diaria. Los animales que no corrían, morían, y los que no pensaban, desaparecían. En ese tablero de vida y muerte, Paradolichopithecus representaba una paradoja, un simio que había dejado los árboles, pero que todavía no había aprendido las herramientas del fuego ni la piedra. Se movía entre dos mundos, demasiado inteligente para ser solo un animal, demasiado vulnerable para ser un cazador dominante. Sin embargo, la anatomía no miente. Su columna recta y su mirada frontal le daban una ventaja crucial.
Al caminar erguido podía ver más lejos que los carnívoros agazapados, detectar movimiento entre la hierba, anticipar un ataque antes de que ocurriera. Cada paso que daba, cada mirada que lanzaba al horizonte, era una afirmación silenciosa de que la inteligencia no siempre necesita palabras. Los científicos creen que su dieta era variada: frutas, raíces, insectos, quizá pequeños vertebrados, pero el tamaño de sus colmillos sugiere algo más: una vida de enfrentamientos constantes. No era una criatura pasiva. Aquella mandíbula, ancha y armada como una trampa, era tanto una herramienta como un arma. Se ha propuesto que los machos se enfrentaban entre sí por territorio o por hembras, usando sus colmillos como los cuchillos naturales de un guerrero. En una Europa repleta de depredadores, solo el más fuerte y el más rápido sobrevivía, y Paradolichopithecus parecía cumplir ambas condiciones. Lo que más intriga a los investigadores no es su fuerza, sino su comportamiento. ¿Cómo actuaba un mono que caminaba como un hombre? Podía usar objetos, defenderse con piedras o ramas, planificar una emboscada. No tenemos pruebas directas, pero hay indicios tentadores. En varias especies de macacos modernos se han observado comportamientos sorprendentemente humanos. Arrojan piedras para marcar jerarquía, usan herramientas para abrir frutos, incluso almacenan armas improvisadas. Si eso puede surgir en monos actuales, ¿qué habría impedido a Paradolichopithecus hacerlo hace 3 millones de años, con un cuerpo más robusto y un cerebro más grande? Algunos paleoantropólogos sostienen que la falta de herramientas fósiles no descarta su uso, ya que la mayoría serían de madera o hueso, materiales que se desintegran con el tiempo. Un palo afilado puede matar, y una piedra no necesita ser tallada para ser peligrosa. Imagina entonces a este ser de 1 metro de altura, con colmillos como dagas y manos fuertes, empuñando una rama endurecida por el sol. No es difícil verlo enfrentarse a una hiena joven o defender a su grupo de un ataque. Puede que no tuviera lenguaje, pero tenía estrategia. Y eso, en la prehistoria, ya era un arma. Las pruebas fósiles muestran que Paradolichopithecus vivió entre 5 y 1 millón de años atrás. 4 millones de años de existencia son una eternidad en términos evolutivos. No hablamos de un error momentáneo de la naturaleza, sino de un experimento que funcionó durante eras completas. Lo bastante tiempo como para que el linaje humano naciera, creciera y finalmente saliera de África. Eso significa que, en algún punto del pasado, nuestros ancestros más antiguos, quizá Homo erectus, pudieron cruzarse con estos extraños habitantes de Eurasia. La idea parece salida de la ciencia ficción: hombres y monos bípedos coexistiendo, observándose con desconfianza a través de las sombras de un bosque primitivo. Pero desde el punto de vista cronológico, es perfectamente posible. Los restos de Paradolichopithecus se superponen en el tiempo y el espacio con los de las primeras migraciones humanas hacia el norte. Lo que nadie puede confirmar es cómo habría sido ese encuentro. ¿Eran competidores o simples vecinos? ¿Se temían, se ignoraban o se observaban con una curiosidad mutua que rozaba el reconocimiento? La historia no nos lo dice, pero la imaginación se atreve a llenar el vacío. Tal vez un grupo de Homo erectus acampó en un claro al borde de un río, mientras una manada de Paradolichopithecus los observaba desde la distancia, viendo por primera vez a otro ser que también caminaba sobre 2 piernas, que también cargaba objetos, que también miraba el fuego con asombro. 2 linajes separados por millones de años de evolución, reflejándose el uno en el otro bajo una misma luna. Es un pensamiento inquietante. Quizás, por un instante, uno de aquellos monos europeos comprendió que no estaba solo, que había otra criatura en la Tierra que caminaba como él. Pero lo que hace que esta coincidencia sea aún más extraña es la forma en que la naturaleza parece repetir sus propios experimentos. La evolución, lejos de ser una línea recta que conduce inevitablemente hacia nosotros, es más bien una colección infinita de intentos, un taller caótico, donde cada criatura representa una variación distinta del mismo sueño biológico: sobrevivir. En ese contexto, Paradolichopithecus fue uno de esos intentos, una versión alternativa de lo que pudo haber sido la humanidad si el azar genético hubiera jugado con otras cartas. Su cuerpo era una respuesta a las mismas presiones que moldearon a nuestros antepasados africanos: la necesidad de recorrer largas distancias, de ver por encima del pasto, de liberar las manos para algo más que caminar. El resultado fue un diseño inquietantemente familiar,
una humanidad paralela que se extinguió antes de dejar huella. Los científicos llaman a eso evolución convergente y está llena de ejemplos. Alas que evolucionaron por separado en aves, murciélagos y pterosaurios, ojos casi idénticos en pulpos y mamíferos, inteligencia emergiendo una y otra vez en lugares inesperados. Pero pocas veces el espejo fue tan cercano. Aquí, en la Europa del Plioceno, la naturaleza pareció intentar recrear el andar humano, no a partir de los homínidos, sino desde los monos. Lo que nos lleva a una reflexión inquietante: ¿y si el bipedalismo, esa postura que tanto asociamos con la inteligencia, no fuera el resultado de un destino, sino una simple coincidencia anatómica? Si diferentes especies llegaron a la misma solución sin compartir ascendencia, ¿no sugiere eso que ser humano podría ser un fenómeno menos único de lo que creemos? Las huellas de ese experimento perdido se repiten en la anatomía de Paradolitropithecus: tobillos estables, brazos versátiles, una columna alineada para sostener el torso, una pelvis que equilibra fuerza y movimiento. Y sin embargo, su cabeza nos recuerda que la convergencia no significa identidad. Detrás de esos ojos hundidos no había pensamiento simbólico ni lenguaje, solo una inteligencia práctica, moldeada por la necesidad. En cierto modo, eso lo hace aún más perturbador. Era casi uno de nosotros, pero sin el nosotros, un reflejo corporal de la humanidad, sin alma humana. A veces, los paleontólogos lo llaman el espejo evolutivo, una imagen borrosa de lo que pudo haber sido si otro linaje hubiera llegado primero. Y quizá ese sea el punto más escalofriante. No hay nada en la biología que impida que algo así vuelva a ocurrir. Si la vida tuvo la capacidad de producir un bípedo casi humano una vez, podría hacerlo de nuevo. Bastarían los mismos ingredientes: terreno abierto, presión de depredadores, un cerebro en crecimiento y millones de años de oportunidad. Lo único que impide ese retorno es el azar, el mismo azar que borró a Paradolitropithecus del mapa hace más de 1 millón de años. Pero antes de desaparecer, dejó un legado silencioso, la demostración de que la evolución no tiene dirección, solo resultados. En ese sentido, nosotros no somos el final de un camino, sino una coincidencia prolongada. La historia de este mono bípedo europeo es un recordatorio de que la inteligencia, la postura erguida y la habilidad manual no son dones reservados a una sola especie, sino herramientas que la naturaleza entrega una y otra vez a quien las necesite. Y cada vez que lo hace, crea algo que parece familiar, pero profundamente ajeno. Algo que nos obliga a mirar hacia atrás y preguntarnos cuántas veces la Tierra estuvo a punto de engendrar otra humanidad distinta a la nuestra. Sin embargo, la historia de Paradolitropithecus también es la historia del silencio, de todo lo que la Tierra ha olvidado, porque lo poco que sabemos de él proviene de fragmentos: una mandíbula, un talus, un trozo de fémur, unas vértebras dispersas. No hay esqueletos completos, ni rastros de piel, ni herramientas que hablen por él. Todo lo demás ha sido devorado por el tiempo, triturado por las rocas y la presión de millones de inviernos. Lo fascinante de Paradolitropithecus es que su reflejo no solo nos muestra cómo era él, sino también cómo pudo haber sido el mundo si su historia no hubiera terminado. Si las circunstancias hubieran cambiado un poco: una glaciación menos severa, un refugio más cálido, un depredador menos voraz, quizás ese mono europeo habría tenido tiempo para perfeccionar su andar, para liberar sus manos del todo, para dar el siguiente paso. Es una idea que incomoda, porque sugiere que la humanidad no era inevitable, que pudo haber ocurrido en otro lugar, con otro rostro, con otro destino. Y al mismo tiempo, hay algo poético en esa posibilidad. La naturaleza intentando una y otra vez llegar a un mismo patrón, como un compositor que repite una melodía hasta que suena perfecta. Pero en este caso, la melodía se interrumpió. El clima cambió, los bosques retrocedieron, los herbívoros migraron y los depredadores prosperaron. Europa se volvió un continente más frío y hostil, un campo de hielo y viento donde solo sobrevivían los más adaptables. Y Paradolitropithecus, con su cuerpo poderoso y su mente práctica, ya no pudo competir con las nuevas reglas del juego. Su desaparición no fue un evento dramático, sino una extinción silenciosa, generaciones enteras apagándose poco a poco, hasta que el último individuo cayó y su huella se perdió bajo la tierra. Cuando los humanos finalmente llegamos a esas tierras, millones de años después, el eco de su paso aún resonaba bajo nuestros pies,
aunque nadie lo escuchara. A veces pienso que lo más inquietante no es lo que fue para Dolichopithecus, sino lo que representó. Era la promesa incumplida de una inteligencia distinta, una que no dependía del lenguaje ni de la cultura, sino del instinto y la adaptación. Un tipo de sabiduría que no necesitaba fuego ni piedra para sobrevivir. Quizás esa fue su ruina. No avanzar lo suficiente para cambiar su entorno, confiar demasiado en la fuerza y no en la mente. Pero, en cierto modo, esa misma falta de artificio lo hacía más puro. Vivió en armonía con un mundo brutal sin intentar dominarlo. Nosotros, en cambio, construimos civilizaciones sobre las ruinas de todo lo que desapareció. Si alguna vez el espíritu de Paradolichopithecus mirara este planeta, tal vez no entendería qué hicimos con la oportunidad que él no tuvo. Porque su historia es también un espejo moral. Nos recuerda que la inteligencia sin humildad puede ser más peligrosa que la fuerza sin razón. Mientras sus huesos se fosilizaron bajo el peso del tiempo, el planeta siguió girando, indiferente, probando nuevas formas, creando nuevas criaturas. Y en algún punto, mucho después, un linaje africano recogió la antorcha que aquel mono europeo dejó caer. Nosotros, sin saberlo, caminamos sobre las huellas de un predecesor que no era nuestro pariente, pero sí nuestro reflejo. Quizás, en el gran teatro de la evolución, Paradolichopithecus fue el primer ensayo general de la humanidad, una versión temprana, inacabada, que demostró que el bipedalismo, la fuerza y la curiosidad podían coexistir en un solo cuerpo. Y cuando el telón se cerró sobre él, la naturaleza no abandonó el guión. Simplemente esperó unos millones de años más para volver a representarlo, esta vez con nosotros como protagonistas. Pero la pregunta persiste: ¿y si no somos el acto final? ¿Y si algún día, cuando ya no estemos, otro ser, quizás un descendiente del hombre, o quizás algo completamente distinto, vuelve a caminar erguido por los valles olvidados de Europa, retomando la melodía interrumpida hace 3 millones de años? Tal vez Paradolichopithecus no fue una aberración, sino una advertencia de que la evolución no se detiene ni obedece a ningún plan. Y si eso es cierto, entonces nuestra propia historia podría ser solo una versión más de un ciclo que el planeta repite eternamente: la ascensión, la inteligencia, la caída y el silencio.